La creación de aplicaciones hoy en día ha evolucionado bastante, debido a que cuando nosotros desarrollamos una aplicación ya no necesitamos de un servidor físico para desplegar dicha aplicación, sino que podemos desplegar nuestras aplicaciones directamente en la nube. Existen muchos proveedores de servidores en la nube como lo son Amazon Web Service, Azure o Google Cloud. Pero Amazon Web Service actualmente es la opción más popular. Bien, ahora, uno de los mayores exponentes de servicios en la nube son los servicios serverless. Y dentro de estos servicios serverless, los mayores exponentes son las funciones Lambda. Las funciones Lambda simplemente son un servicio de Amazon Web Service que nos permite desplegar nuestra aplicación y poder utilizarla solo bajo demanda. Por ejemplo, si yo quiero utilizar mi aplicación, yo invoco esta función Lambda y mi aplicación inmediatamente va a comenzar a funcionar. Pero cuando yo no esté usando esta aplicación, inmediatamente se va a dar de baja y no me van a cobrar por ello. De esta forma podemos garantizar que usamos nuestra aplicación solamente en los casos en que verdaderamente la querramos usar. Estas funciones Lambda pueden ser desarrolladas en múltiples lenguajes como Node.js, como Python, como Ruby, TypeScript, JavaScript o también Java, y eso es lo que vamos a hacer en este video. Así que si quieres aprender a crear una función Lambda utilizando Java, no te vayas que ya comenzamos. Bien, antes de comenzar a escribir código te voy a explicar cuál va a ser el ejercicio que vamos a resolver, ¿vale? Personalmente yo tuve que hacer este desarrollo en su momento cuando estaba trabajando para una empresa, específicamente para un banco. Y aunque no es exactamente como lo manejaban allí, sí podemos tomar esto como ejemplo para implementarlo en nuestra función Lambda. ¿De acuerdo? Entonces te lo voy a explicar. Supongamos que nosotros tenemos un banco, sí, aquí lo tenemos, y en ese banco están atendiendo a un cliente, ¿cierto? Bueno, aquí tenemos el cliente. Entonces, el cliente se acerca al banco para solicitar un crédito. Entonces, allí en el banco, el asesor lo atiende y habla con él, mide sus requerimientos y supongamos que el crédito ya está aprobado. Entonces, obviamente, pues necesitan calcular las cuotas que va a pagar el cliente mensualmente. Entonces, para calcular las cuotas, usualmente se utiliza esta fórmula que tenemos aquí, donde M sería el valor de la cuota, P sería el valor que está solicitando, I sería la tasa de interés y N sería el plazo. Entonces, prácticamente nosotros para calcular la cuota que tiene que pagar, simplemente necesitamos estos tres valores, ¿no? Cuánto es lo que el cliente quiere prestar, el monto a prestar, la tasa de interés a la cual se le va a prestar y el plazo que se le va a dar para pagar, ¿cierto? Entonces, el banco toma esto aquí atendiendo al cliente y en su sistema va a invocar a una función Lambda, que va a ser la que vamos a crear, va a invocar a la función Lambda y le va a mandar estos tres atributos en un JSON, obviamente. Entonces aquí tenemos el amount, que supongamos que el cliente quiere 10 millones, tenemos la tasa de interés que va a ser 2.4% y le vamos a dar, por ejemplo, un plazo de 48 meses para pagar, ¿sí? Entonces, el banco toma estos datos e invoca nuestra función Lambda. Nuestra función Lambda va a tomar estos datos que llegaron, que tenemos aquí, y va a calcular la cuota en base a esto que se le envió aquí. Y una vez haya calculado la cuota, va a devolver la respuesta y se le va a decir al cliente: señor, usted tiene que pagar X valor mensualmente. Es decir, simplemente estamos calculando el valor de la cuota. Como puedes ver, es un ejemplo bastante sencillo. Es un caso de la vida real que, bueno, vamos a solucionar implementando una función Lambda con Java. Entonces, espero que haya quedado claro el ejercicio y entonces ahora sí vamos a resolverlo. Bien, lo primero que vamos a hacer es que vamos a abrir nuestro IntelliJ IDEA. Aquí lo tengo, ya que vamos a crear una aplicación de Maven, ¿sí? Es decir, una aplicación de Java normalita. No vamos a trabajar con Spring como lo venimos haciendo en los últimos videos. Vamos a trabajar con
directamente con Java. Entonces, pues aquí en el IntelliJ IDEA, pues le vamos a dar aquí en New Project. Bueno, antes de eso me voy a crear por aquí una carpeta que se va a llamar, por ejemplo, Java Lambda, ¿sí? Listo, aquí la tengo. Voy a abrirla y voy a copiarme la ruta. Entonces, copiar y ya la puedo cerrar. Bien. Entonces, aquí pues tengo New Project. Le vamos a poner el nombre. Vamos a ponerle, por ejemplo, Java Lambda, ¿sí? Y entonces aquí en el location voy a cerrar esto y le voy a pegar aquí la ruta, ¿sí? Vamos a seleccionar el lenguaje Java. En el build system vamos a poner Maven. Seleccionamos el JDK, en este caso yo voy a trabajar con el 17 y listo. Aquí yo tengo este Advanced Settings, tú también lo debes de tener, y vamos a ponerle por ejemplo aquí con punto lambda, ¿sí? La estructura de paquetes, y el Artifact ID sería el nombre del proyecto, que lo vamos a dejar así tal cual. Damos en Create y ya él va a comenzar a crear nuestro proyecto. Aquí ya lo tenemos, como puedes ver, sería un proyecto Maven completamente normal. Aquí pues vamos a cerrar esta notificación y listo. Aquí ya tenemos nuestro proyecto. Ahora, como podemos ver, tenemos una clase main en donde tenemos el método main. Vamos a eliminar todo esto. Vamos a limpiarlo, ¿sí? Y listo. Tenemos aquí un método main completamente normal y también tenemos el pom.xml en donde nos dice que se va a compilar en la versión de Java 17, ¿sí? Y que tenemos el encoding en UTF-8, entonces está bien. Ahora, para trabajar con AWS y una función lambda, nosotros necesitamos una dependencia. La dependencia la encontramos aquí en esta página. Esta es la página oficial de las funciones lambda para desarrolladores, ¿no? Una guía de cómo crear funciones lambda, qué es una lambda, una introducción. Podemos implementarla con Node.js, TypeScript, Python. Aquí tenemos Java, ¿sí? De hecho, pues yo estoy aquí en la parte de Java, ¿no? Implementar funciones lambda, Java con archivos zip o jar. Entonces, obviamente esta documentación te la voy a dejar en la descripción del video para que tú le des una leída y entiendas un poco más, ¿sí? La verdad que es una documentación muy completa que a mí me gustó bastante. Pero bueno, te voy a dejar aquí exactamente esta URL en la parte de Java, ¿sí? Y bueno, pues ya estamos aquí, simplemente vamos a bajar un poco y aquí nos dice que necesitamos estas dependencias, ¿no? Aquí nos menciona 3 dependencias, pero en realidad no necesitamos las 3, sino que solamente necesitamos este AWS Lambda Core. Aquí nos da una descripción de para qué sirve cada una. Por ejemplo, Lambda Core nos dice que es obligatoria y que define las interfaces de métodos. En fin, con esto nosotros podemos conectar y crear nuestra función lambda, ¿no? Aquí nos dice que, por ejemplo, Java Events, que sería este de aquí, nos dice que podemos conectarnos con otros servicios de AWS, ¿no? O de eventos procedentes de otros servicios. Y también tenemos por aquí AWS Lambda Log4j, que aquí nos da la descripción, ¿sí? Aquí dice Log4j y nos dice que es para poder usar, por ejemplo, logs y generar, por ejemplo, IDs. O sea, todo está aquí en la documentación, ya tú tendrías que darle una leída, ¿no? Pero entonces en este caso vamos a copiar esta, que sería el Lambda Java Core, que esta es obligatoria, ¿sí? Entonces venimos aquí y simplemente pues vamos a poner aquí dependencies y la vamos a pegar. Entonces pues vamos a recargar nuestro Maven y mientras que esto se descarga, ¿sí? Vamos a ir a nuestro navegador de internet y vamos a escribir aquí Maven Repository, ¿sí? Porque necesitamos también otra dependencia, que va a ser la dependencia de JUnit, ¿sí? Vamos a seleccionar esta y vamos a seleccionar la última versión. En este caso sería esta. Y la vamos a pegar aquí, ¿sí? Esto es porque vamos a crear un test unitario. Nosotros tenemos que probar lo que vamos a desarrollar, porque recuerda que vamos a desarrollar un ejemplo de la vida real. Un desarrollo que yo tuve que hacer en su momento para una empresa en la que estuve trabajando, ¿sí? Entonces, vamos a nuestra clase main. Aquí ya estaría todo. Nuestro método main para ejecutar nuestra aplicación, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Voy a cerrar aquí un momento. Nosotros no vamos a ejecutar directamente el método main, sino que esto lo ejecutan
la función lambda como tal por debajo, ¿sí? Eso quiere decir que nosotros directamente no vamos a utilizar el main, entonces lo vamos a borrar, ¿sí? Es más, esta clase main yo la voy a renombrar y le voy a poner un nombre alusivo al desarrollo que yo voy a hacer. En este caso vamos a calcular la cuota de un crédito de un banco, ¿cierto? Entonces vamos a poner aquí lambda bank, ¿sí? Ahora esto me va a decir que vamos a renombrar el archivo y entonces aquí ya tenemos lambda bank, ¿sí? Aquí lo tenemos. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tenemos que implementar una interfaz que se llama request handler, ¿sí? Y esto viene de Amazon AWS Service, ¿sí? Entonces damos clic aquí y aquí nosotros vamos a definir dos genéricos. El primer genérico, si nosotros revisamos, sería el input de la lambda, es decir, los parámetros que yo voy a recibir para mi función lambda. Y después un output, que sería lo que yo voy a devolver, ¿sí? Como respuesta de mi lambda. Entonces cerramos aquí, es más, voy a cerrar este POM también. Y entonces aquí como input yo voy a recibir algo que se llame bank request. Esto obviamente no existe, pero lo vamos a crear. Entonces, este es el objeto que vamos a recibir. Ahora, vamos a devolver un objeto bank response, ¿sí? Nuevamente, estas clases no las hemos creado, pero las vamos a crear como parte de nuestro desarrollo de nuestra función lambda. Entonces, vamos a crear primero nuestro bank request. Vamos a copiar este nombre y aquí en el mismo paquete vamos a crear una nueva clase, bank request, ¿sí? Aquí ya se nos debía este error, listo, ya lo importó. Y entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a recibir en el input de la lambda? Nosotros vamos a recibir un private big decimal, ya te voy a decir por qué vamos a utilizar este tipo de dato, amount. Vamos a recibir un private integer, que sería el term, y un private big decimal, que va a ser de tipo, se va a llamar rate, perdón, ¿sí? Ahora, esto necesita sus respectivos getters y setters, generate, getters and setters. Listo. Resulta que, recuerda que nosotros vamos a calcular la cuota de un crédito bancario, ¿sí? Entonces, ¿qué necesitamos nosotros para calcular la cuota de un crédito bancario? Necesitamos el monto, que sería cuánto solicita, el term, que sería el plazo, y el rate, que sería la tasa. Es más, te lo voy a poner aquí. Tasa sería el plazo y aquí esto sería el monto, ¿sí? Ahora, cuando nosotros trabajamos con moneda, es decir, con dinero, nosotros tenemos que trabajar con Big Decimal, debido a que no podemos trabajar esto con los típicos double, con el típico float, porque sí, nos sirven para manejar decimales, pero no son tan precisos. Big Decimal es una clase que nos ayuda a trabajar con decimales de muy alta precisión, es decir, que los cálculos, las operaciones son de muy extremadamente alta precisión. Entonces siempre nosotros nos vamos a curar en salud de que los cálculos están muy bien hechos. Siempre que se trabaje con Java, con dinero, se debe trabajar con Big Decimal, ¿de acuerdo? Para que los cálculos sean no 100% exacto, pero sí un 99.99 y muchos 9 de exactitud, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, vamos a trabajar con Big Decimal. Ahora, vamos a crear nuestro bank response. Aquí nuevamente una clase bank response, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a devolver? Un private big decimal, ¿sí? Vamos a devolver la cuota, el valor de la cuota. Vamos a devolver también big decimal, digamos, la tasa a la que se le va a prestar. Private integer, el término al que se le va a prestar. Yo sé que eso me está llegando, pero yo también lo voy a devolver. Y entonces aquí vamos a devolver otros tres atributos. Private, big decimal. Y entonces vamos a poner aquí cuota with account. ¿Qué pasa si el cliente quiere sacar un crédito y yo le voy a calcular la cuota, pero adicional me va a abrir una cuenta de ahorros?
Entonces, según el negocio que me tocaba a mí desarrollar, si el cliente tenía una cuenta de ahorros, le íbamos a bajar 0.2 puntos a la tasa de interés, ¿sí? Eso quiere decir que el interés le salía un poco más económico. Entonces vamos a devolver cómo serían las condiciones si el cliente tiene una cuenta de ahorros asociada. Entonces, rate with account, y vamos a poner aquí private, vamos a ponerle integer, que sería el term. Listo. Entonces, prácticamente, bueno, tengo este mismo de acá, entonces term with account. Por eso yo le puse este espacio aquí para diferenciar, ¿cierto? Vamos a tener la cuota ya calculada, vamos a tener la tasa y vamos a tener el plazo normal, sin ningún tipo de modificación. Ahora, vamos a tener la cuota, pero cuando tiene una cuenta de ahorros, que obviamente la cuota tiene que ser menor, ¿cierto? Porque la tasa de interés va a ser menor, ¿cierto? Si el cliente tiene una cuota, una cuenta de ahorros asociada, entonces le bajamos 0.2 puntos a la tasa, ¿sí? Yo creo que hasta aquí lo vas entendiendo bien. Ahora, pues nos tenemos que generar también por aquí los getters and setters y listo. Bien, entonces por aquí ya tenemos nuestro bank request y nuestro bank response, ¿sí? Listo, aquí nos está marcando un error porque obviamente tenemos que implementar los métodos, ¿sí? Entonces damos aquí en OK y tenemos este método handle request. Cuando nosotros llamamos a nuestra función lambda, el método que se llama es este, ¿sí? Vamos a recibir un bank request y vamos a recibir un context. Este contexto nos trae información sobre, digamos, la ejecución de la lambda y también nos ayuda a manejar logs, ¿sí? Por ejemplo, si miramos aquí en este context, tenemos todos estos métodos. Por ejemplo, mira que tenemos aquí la forma de obtener un lambda logger para poner nuestros logs. Por ejemplo, nosotros podemos poner aquí el context.getLogger.log y aquí podemos escribir, por ejemplo, recibiendo la petición, ¿sí? O bueno, puedes imprimir lo que quieras. Al final esto es la forma de manejar los logs. Entonces, cuando tú ejecutas tu función lambda, hay un servicio que se llama el CloudWatch, que es donde se guardan los logs. Pues tú podrías ver los mensajes, ¿cierto? Yo no voy a utilizar esto, pero es para que tú sepas cómo utilizar logs aquí en esta función lambda, ¿sí? Entonces, bueno, aquí ya nosotros vamos a comenzar a crear la lógica para hacer el cálculo de la cuota en base a los parámetros que nos envían, ¿no? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Te voy a pegar aquí arriba una fórmula que la tengo aquí en comentarios, ¿sí? Voy a cerrar esto acá ya que no lo necesito y este context también. Bueno, en su momento cuando yo tenía que hacer este desarrollo, me pasaron esta fórmula, ¿sí? Honestamente no tengo ni idea de dónde la sacaron. Simplemente me dijeron, mira, la cuota mensual va a ser igual a esta fórmula de aquí, ¿sí? Y entonces aquí tenemos una P, tenemos pues una I y tenemos un N, ¿cierto? Entonces esto lo tenemos aquí. El P, que sería este de aquí, nos dice que es el monto del préstamo. El monto del préstamo lo estamos recibiendo aquí, en el amount, ¿sí? Ahora, después tenemos el I, que nos dice que el I sería la tasa de interés. Aquí tenemos el I y la tasa de interés la estamos recibiendo aquí. Mira, el rate. Y después también nos están diciendo que tenemos un N aquí. Bueno, un menos N. Ahí nos toca hacer algo con ese N, pero sería el plazo, ¿sí? Entonces mira que aquí tendríamos también el plazo. Prácticamente con este bank request estamos recibiendo los tres atributos que necesitamos para implementar esta fórmula, ¿de acuerdo? Igual este código te va a quedar allí en la descripción del video, pues el repositorio de GitHub, para que tú te puedas copiar el comentario y lo pones aquí arriba, ¿listo? Entonces, pues como puedes ver, es muy fácil implementar funciones lambda. Simplemente definimos un objeto de entrada y un objeto de salida. Es por si tú no quieres hacer este ejercicio y quieres hacer alguna otra lógica, la que tú quieras, la verdad. Aquí es donde nosotros vamos a crear la lógica y después vamos a retornar un bank response o la respuesta que hayas definido tú aquí. Entonces aquí tú puedes implementar lo que tú quieras, ¿sí?
Ahora, yo voy a hacer los cálculos, vamos a ver un poquito de matemáticas para hacer los cálculos. Recuerda, esto es un ejercicio de la vida real, entonces a mí me tocó resolverlo, entonces si tú quieres dar un breve acercamiento a cómo son los requerimientos en el mundo laboral, pues esta sería una buena oportunidad, pero puedes implementar lo que tú quieras. De igual modo, yo voy a tratar de explicarte lo más claro posible para que no te pierdas en el camino, así que no te preocupes. Bien, entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer aquí primeramente? Primero que todo, vamos a definir el contexto matemático que vamos a utilizar, ¿sí? O el contexto que va a utilizar la clase Big Decimal para hacer los cálculos. Entonces, ¿cómo se define esto? Vamos a poner aquí, por ejemplo, math context, ¿sí? Y vamos a poner context. Vamos a poner aquí context. Y esto va a ser igual a math.context. Perdón, vamos a poner math context. Y vamos a seleccionar este, que sería decimal 128. Esto es una constante, ¿sí? Así que, bueno, ya con esto definiríamos el contexto que nosotros vamos a utilizar, ¿sí? Ahora, aquí estamos recibiendo otro context, ¿sí? Entonces vamos a poner aquí, por ejemplo, math context. Ahora, ¿qué carajos es esto? Te estarás preguntando tú. Esto simplemente es una constante, ¿sí? Que representa la precisión de los cálculos aritméticos y matemáticos. Digamos que teóricamente esto lo que hace es hacer los cálculos con una precisión de 128 bits o bytes. La verdad que no me acuerdo si es bits o bytes, pero es una definición muy teórica. Pero yo básicamente lo resumo en que esto nos permite hacer cálculos con una precisión de hasta 34 decimales. Por ejemplo, yo tengo un número aquí, por ejemplo, 54, y podemos tener muchísimos decimales, ¿sí? Nosotros podemos tener hasta 34 decimales de precisión, ¿sí? Entonces, esto nos garantiza de que los cálculos van a ser muy precisos. Simplemente es un contexto matemático, ya, que nos permite la precisión, ¿sí? No es necesario pues que profundices tanto sobre esto. Claro que obviamente pues si investigas también por tu cuenta, es ganancia también para ti. Listo, entonces ya definimos la precisión, el contexto aritmético y matemático que nosotros vamos a utilizar, ¿sí? Ahora, para hacer estos cálculos yo necesito que, por ejemplo, el monto que solicitan y la tasa la reduzcamos a 2 decimales solamente. Por ejemplo, nuevamente, si yo tengo aquí el 54, que solamente pueda tener aquí 2 decimales y ya, ¿sí? No quiero tener todos estos, sino que voy a tener solamente 2 decimales. Entonces vamos a hacer eso con el monto, ¿sí? Con el monto y también con la tasa. Entonces, pues vamos a hacerlo. Vamos a poner aquí big decimal amount. Vamos a crear un objeto de tipo big decimal. Va a ser igual a nuestro bank request. Recuerda que nos llega aquí punto get amount, ¿sí? Que sería el monto que solicita el cliente, ¿sí? Ahora, para decirle que redondee a 2 decimales solamente, vamos a poner set scale, ¿sí? Y aquí nosotros le podemos decir los decimales y el modo de redondeo. Aquí nos dice también. Entonces vamos a seleccionar aquí que lo vamos a redondear a 2 decimales, coma, y vamos a poner rounded mode. Lo vamos a redondear en half up, ¿sí? Ahora, ¿qué carajos es half up? Perdón. Bueno, este es un método de redondeo que se conoce como el método del banquero, ¿sí? O redondeo bancario, que prácticamente esto nos dice, por ejemplo, 10.4, ¿sí? Toma como referencia el 5. Si el número es menor que el 5, entonces lo redondea a 0. Pero si el número es mayor al 5, por ejemplo un 6, directamente lo redondea al 1, ¿sí? Es decir, si el número es hacia abajo del 5, lo redondea hacia abajo, y si es hacia arriba del 5, lo redondea hacia el número siguiente, ¿sí? Prácticamente es eso. Esto se llama
redondeo del banquero. Listo, para que si lo puedes buscar, si lo quieres buscar, prácticamente aquí le estamos diciendo ese método de redondeo. Listo. Bueno, entonces, aquí nosotros ya estamos seteando lo que sería el monto con 2 decimales, ¿sí? Ahora, nosotros vamos a calcular la tasa. Recuerda que esto nos llega en porcentaje. Por ejemplo, aquí nos puede llegar una tasa del 1.3%, ¿sí? O una tasa del 2.3%. Es decir, nos llega en porcentaje. Entonces, yo lo necesito convertir en... Ah, bueno, y esto nos llega también en número entero, ¿no? Entonces, prácticamente para nosotros obtener esto en decimal lo tenemos que dividir por 100 para quitar ese porcentaje. Entonces, vamos a recibir aquí la tasa Big Decimal y vamos a ponerle monthly rate o tasa mensual. Y entonces aquí bank request.get rate. Lo vamos a redondear primero a 2 dígitos, ¿sí? Rounding mode .half up. Listo. Y ahora para convertir esto, quitarle ese porcentaje, lo vamos a dividir por 100. Entonces, con el método .divide, ¿sí? Lo vamos a dividir por 100. Ahora, como este método divide nos pide un big decimal, ¿sí? Un big decimal, nosotros no solamente le podemos poner aquí un 100, porque aquí nos va a decir que él espera, que se requiere un big decimal y yo le estoy mandando un entero y tiene razón. Entonces podemos utilizar big decimal.value of y ahora sí le ponemos el 100 y listo. Entonces así estamos convirtiendo este entero a un número big decimal. Pero aquí nosotros le tenemos que decir con qué precisión vamos a hacer el cálculo. Entonces aquí justamente después del value of, ¿sí? Le vamos a poner una coma y le ponemos math context, ¿sí? Que sería este. Recuerda que esta es la precisión con la que va a hacer esta división, este cálculo. Le vamos a decir que maneje alta precisión. ¿Listo? Yo sé que estos términos matemáticos suelen ser un poquito complejos y le tenemos miedo, pero vamos paso a pasito. Si vas un poco perdido, retrocede. Recuerda que puedes pausar, puedes retroceder. Sí, por algo esto es un video. Listo. Entonces, ya aquí nosotros tenemos la tasa mensual y ya no la tenemos en porcentaje, sino que la tenemos aquí en un número decimal normalito que podemos operar. Ahora, vamos a esta sería la tasa normal, ¿sí? En condiciones normales. Ahora, necesitamos calcular la tasa, pero cuando tenemos una... Bueno, este no sería. Vamos al bank response. Perdón, al bank response. Aquí. Necesitamos obtener la cuota cuando el cliente tiene una cuenta de ahorros también, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Si el cliente tiene una cuenta de ahorros, le vamos a restar 0.2 a la tasa de interés, es decir, que le vamos a cobrar un poquito más barato por tener la cuenta. Entonces, pues bueno, podemos hacerlo aquí de una vez. Entonces, big decimal, ¿sí? Vamos a ponerle, por ejemplo, monthly rate with account, o sea, la tasa mensual con cuenta de ahorros. Entonces, bank request.get rate, es decir, vamos a obtener la tasa común y corriente, la que trae en el request, ¿sí? Y a esta tasa, ojo, la que trae en el request, ¿sí? Le vamos a restar 0.2. Entonces, vamos a llamar al método subtract, que sería restar, ¿sí? Y entonces en este método subtract le vamos a restar un 0.2. Pero recuerda, esto todo se opera con big decimal. Aquí me dice que requiere un big decimal, pero yo le estoy mandando un double y está bien. O sea que vamos a quitar esto, vamos a ponerle big decimal.value of y listo. Ahora sí, ya a la tasa de interés que traíamos le restamos 0.2.
¿cierto? Porque esa va a ser la tasa que le vamos a cobrar si tiene cuenta de ahorros. Ahora, ¿qué vamos a hacer aquí? Bueno, antes vamos a decirle la precisión, muy importante, recuerda que todos estos cálculos, ¿sí? Se hagan con la más alta precisión posible, ¿sí? Que sería con este Math Context, ¿sí? Ahora, aquí nosotros le vamos a poner el set scale, recuerda, esto es para redondear los decimales, le voy a decir que solamente voy a admitir dos decimales y que, bueno, el redondeo va a ser el rounding mode half up, ¿sí? Entonces, esta va a ser la tasa cuando tiene cuenta de ahorros. Claro que, bueno, aquí me falta dividir por 100. Ya voy a organizar un poquito el código para que no te pierdas, ¿sí? Es más, voy a tomar esto de aquí y lo voy a pegar aquí abajo. Tranquilo, no te preocupes, ya voy a organizar el código para que lo puedas ver mejor. Aquí simplemente estamos haciendo esto, mira. Estamos obteniendo el monto que nos viene en el request y lo estamos redondeando a solamente dos decimales, ¿sí? Con este método de redondeo que se llama redondeo del banquero, ¿sí? Ahora, ¿qué estamos haciendo aquí? Estamos poniendo un get rate, estamos obteniendo la tasa, la estamos redondeando a solo dos decimales y la estamos dividiendo por 100. Eso es lo que estamos haciendo, ¿sí? A ver, lo voy a poner aquí un poquito más ordenado para que no te pierdas. Ahora, tenemos la tasa mensual cuando el cliente tiene una cuenta de ahorros. Entonces, tomamos la tasa normal que nos viene en el request. A esa tasa normal le vamos a restar 0.2 porque recuerda que si tiene cuenta de ahorro le restamos 0.2. Esto lo vamos a redondear a dos decimales, ¿sí? Con este método de redondeo. Y por último lo vamos a dividir por 100 porque recuerda que estas tasas las tenemos en porcentajes y no las podemos sumar, dividir o en fin si están en porcentaje. Entonces para eso nosotros lo debemos dividir por 100. Hasta ahora, bueno, yo sé que ha sido un poquito pesado, pero creo que vamos bien hasta aquí, ¿sí? Bien. Por último me falta recibir el plazo integer, que sería term, va a ser igual al bank request.getTerm. Si tú te das cuenta, mira que yo ya recibí todo lo que necesito para calcular la cuota. Tengo el monto y lo tengo redondeado con dos decimales. Sí, ya lo tengo listo. Tengo la tasa normal del crédito. Ya la dividí por 100, así que ya la tengo en número decimal para poder operar con ella. Y también tengo la tasa en número decimal también para operar con ella. Pero la tasa con cuenta de ahorro, ¿sí? Porque recuerda que tengo que calcular una cuota para el crédito normal 50 y una tasa para el crédito normal con cuenta, ¿sí? Hasta ahí vamos bien. Listo. Entonces, bueno, y por último, pues tengo aquí ya también el plazo. Entonces, yo ya tengo todo listo para calcular la cuota, ¿sí? Entonces, pues vamos a implementar un método que se llame calculate quota. Entonces, lo vamos a crear aquí abajo, ¿sí? Vamos a poner aquí, por ejemplo, esto va a ser, por ejemplo, un public. Vamos a devolver un big decimal porque vamos a devolver la cuota directamente, el número, y recuerda que como estamos manejando plata, dinero, debe ser con un big decimal. Entonces vamos a devolver un big decimal. Vamos a poner calculate cuota y vamos a cerrar llaves. Listo. Entonces, ¿qué necesito yo para calcular la cuota? Necesito un big decimal que sería el amount, o sea, el monto. Necesito también big decimal que sería el rate, la tasa, ¿sí? Y le vamos a poner integer que sería el plazo. Necesito estas tres cosas. Ahora, esto es para calcular la cuota, pero también vamos a enviarle directamente el math context, ¿sí? Es decir, la precisión, porque igual yo necesito que esa cuota y estos cálculos se hagan de una alta precisión, ¿sí? Entonces, por eso yo le voy a mandar el math context de una vez, pero simplemente necesitamos esto para calcular la cuota, ¿sí? Ahora, pues aquí
es donde nosotros ya vamos a implementar esta fórmula que tenemos aquí. Entonces, me la voy a copiar y la voy a pegar aquí un momentico para que la podamos ver, ¿sí? Entonces, espero que hasta el momento me sigas hasta aquí. ¿Cuál es la mejor forma de resolver esta fórmula, ¿sí? O una fórmula matemática. Siempre es mejor comenzar a resolver desde lo más adentro hacia lo más afuera. Por ejemplo, ¿qué es lo que más está dentro aquí en esta operación? Aquí tenemos un numerador y un denominador, ¿sí? Pero en el denominador tenemos un paréntesis aquí, ¿sí? Un paréntesis aquí adentro y esto sería lo más interno. Entonces, yo lo haría de la siguiente manera. Comenzaría a representar lo más interno hacia lo más externo para que se me haga más fácil. Por ejemplo, vamos a hacerlo de una vez. Vamos a poner aquí calcular el 1 más i. ¿Sí? ¿Por qué? Porque mira que es lo más interno. Vamos a representar este pedacito solamente. Entonces sería 1 más i. ¿Y qué es i? Mira que sería la tasa de interés. Esta que yo estoy recibiendo aquí. ¿Sí? Entonces, vamos a poner aquí, por ejemplo, big decimal. Vamos a poner 1 plus... ¿qué le ponemos? Rate. ¿Sí? Para no ponerle i. O sea, 1 más la tasa, ¿sí? 1 plus rate. Ahora, esto va a ser igual. Este es el nombre de lo que se va a guardar aquí. Entonces aquí sería 1 más la tasa. Entonces vamos a poner la tasa, ¿sí? Que me llega, punto add, que sería sumar. ¿Y lo tengo que sumar con qué? Esta tasa lo tengo que sumar con qué? Lo tengo que sumar con 1. Entonces vamos a poner aquí big decimal punto one. Esta sí es una constante. Punto one sería 1. Y por último le vamos a poner el mat context. ¿Sí? Listo. Hasta aquí ya representamos este pedacito chiquito de aquí. ¿Sí? Este pedazo pequeño. Ahora, después de eso, ¿qué es lo que seguiría? ¿O qué es lo siguiente más interno? Bueno, mira que este número lo estamos elevando, mira que acá está el símbolo de potencia y lo estamos elevando a la menos n, ¿sí? A la menos n. Entonces vamos a representar este paréntesis que ya lo tenemos aquí, ¿sí? Recuerda que esto es este paréntesis y lo vamos a elevar a la menos n. ¿Y n qué es? El plazo del crédito, ¿sí? Entonces vamos a representar primero el paréntesis a la n positiva, porque recuerda que a mí me está llegando este n, que sería el plazo, me está llegando un número positivo, ¿no? ¿Cierto? Me están llegando, por ejemplo, 48, digamos 48 meses, ¿no? 48 meses, 24 meses, en fin, pero positivo, ¿sí? Ya te voy a enseñar cómo se convierte esto a negativo, pero lo primero es representar este paréntesis y la potencia positiva, ¿sí? Entonces, vamos a poner aquí el comentario calcular, ¿sí? Calcular 1 más i, que esto ya lo tenemos aquí arriba, pero le vamos a agregar la potencia, ¿sí? Entonces le vamos a poner aquí a la n, ¿sí? A la n positiva. Entonces vamos a representar esto. Sería big decimal. Vamos a ponerle, por ejemplo, 1 plus rate, o sea, 1 más la tasa, y a la n se podría poner como 2n, ¿sí? Entonces, este va a ser el nombre de esta operación de aquí. Entonces, ¿cómo podemos representar esta operación con la potencia? Pues muy sencillo. Este paréntesis ya lo tenemos, que míralo acá, entonces lo vamos a poner aquí. Y ahora, para nosotros crear esta potencia utilizamos el método POW, ¿sí? Que esto sería elevar a una potencia. ¿Y a qué potencia lo tenemos que elevar? Lo tenemos que elevar al plazo, ¿sí? Al término, porque mira que aquí nos dice que sería el paréntesis elevado a la n. ¿Y qué es n? Pues sería esta de aquí. Entonces, pues, vamos a ponerlo aquí. Recuerda que esto está positivo.
cerramos con punto y coma y por último le seteamos la precisión que debe tener el ejercicio, ¿no? Debe tener este cálculo, ¿sí? Esta potencia. Listo. Ahora, esto de aquí es esto mismo de aquí. 1 más i, ¿sí? Elevado a la n, pero n positivo. Y según la fórmula yo lo necesito negativo. Entonces, ¿cómo lo puedo convertir a negativo? Bueno, aquí te recomiendo ver un tema que se llama el recíproco de un número, ¿sí? En este caso, el recíproco, ¿qué nos dice? Que nosotros tenemos que dividir el número por 1, ¿sí? En este caso, aquí sería x número. Si nosotros lo dividimos dividimos 1 sobre el número, ¿sí? Inmediatamente nos cambia el símbolo, ¿sí? Recuerda, esto se llama el recíproco de un número. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Aquí nos dice calcular el paréntesis elevado a la n positivo. Vamos a poner aquí y luego tomar, vamos a poner aquí tomar el recíproco. Recuerda, esto sí sería bueno que lo vieras ahí en YouTube. No es difícil, simplemente con ver un video de 3 minutos ya lo puedes entender. El recíproco para obtener esto mismo, pero negativo. Simplemente el recíproco de este número pues sería el mismo número pero negativo, ¿sí? Entonces recuerda, ¿qué es lo que nos dice el recíproco? Vamos a tomar el 1 dividido nuestro número o x. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a poner aquí, por ejemplo, big decimal 1 plus rate to negative n, ¿sí? Es decir, el 1 más la tasa, ¿sí? Elevado a la n negativo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a poner big decimal punto 1, que sería este 1 dividido nuestro número, nuestro recíproco. Entonces, big decimal punto dividido, big decimal punto 1 dividido el 1 plus rate to n positivo y listo. Y vamos a setear la precisión, ¿sí? Nuevamente estoy tratando de ser lo más claro posible, pero hay ciertas cositas que sí sería bueno tal vez recordar, pero no son complicadas, ¿sí? Y esto es un ejercicio muy común que te pueden poner en una empresa. En este caso, yo me encontraba trabajando para un banco y tuve que hacer esto, ¿sí? Entonces, yo estoy tratando de hacerlo lo más claro posible para que lo entiendas, ¿sí? Ahora, lo que no entiendas, pues lo puedes consultar o lo puedes poner allí en los comentarios y yo te voy a ayudar lo más posible, ¿sí? Entonces, bueno, aquí ya nosotros tenemos esta parte, ¿sí? El paréntesis elevado a la n, ¿sí? Ahora, ¿qué nos falta aquí? Simplemente nos faltaría restar esto con 1, ¿cierto? Mira, el 1 menos esto. Y nos faltaría crear este numerador, ¿sí? Entonces yo creo que con esto ya podríamos calcular la cuota. Vamos a poner lo siguiente. Vamos a poner aquí, por ejemplo, calcular cuota mensual, ¿sí? Entonces, vamos a armar primero este numerador. Mira que esto solamente es la P por la I, que sería el monto por la tasa de interés, ¿sí? Entonces, pues vamos a ponerlo aquí. Big decimal, vamos a poner numerador. Bueno, en inglés, numerator. Vamos a poner aquí el amount, ¿sí? Mira que sería el amount multiplicado por la tasa, ¿sí? En este caso sería el rate, ¿sí? Nuevamente vamos a ponerle aquí el math context, ¿sí? La alta precisión. Bueno, entonces ya tenemos el numerador, monto por tasa, ¿sí? Monto multiplicado por tasa. Ahora, big decimal, vamos a crear el denominador, denominator. Vamos a poner igual y esto va a ser igual, mira acá, a 1
menos todo esto. Pero mira que todo esto ya lo tenemos aquí, ¿cierto? Mira que aquí tenemos el paréntesis que sería este. Míralo acá. Este. Después, este paréntesis elevado a la n lo creamos aquí. Mira. Sería este elevado a la n positiva. Pero después lo estamos cambiando a n negativa. Pero sería esto mismo de aquí. Solamente lo estamos cambiando al negativo. Aquí en esta parte. Entonces, esto ya lo tenemos. Esto de aquí. Ahora, pues simplemente 1 menos todo esto. Que ya lo tenemos aquí. Entonces, big decimal.1, que sería este 1 de aquí, menos, quiere decir subtract, que sería restar, todo esto de aquí, pero todo eso está aquí en este 1 plus rate to negative n. Entonces, lo vamos a restar, coma, mat context, ¿sí? Y listo. Ya con esto, pues, tenemos este denominador completo y este numerador. Míralo aquí el numerador. Entonces, pues ya con esto calculamos la cuota mensual. Vamos a bajar un poquito. Big decimal. Decimal, vamos a poner aquí, por ejemplo, monthly payment. Vamos a ponerlo así. Va a ser igual al numerador dividido el denominador. Entonces va a ser igual a numerator punto dividido el denominador. Y la precisión, muy importante. Y listo. Mira que se van como acomodando las cosas, ¿sí? Yo la verdad espero que no estés muy perdido en este momento. De igual forma, nuevamente te digo, regresa al video, analízalo paso a paso. Esto es de trabajar y trabajar con esto, ¿sí? No espero que lo entiendas a la primera. Si es así, excelente. Pero si no, no te preocupes. No quiere decir que tú no sepas. Simplemente tienes que entenderlo un poquito más, ¿sí? Y analizarlo un poco más. Ahora, por último, esta cuota mensual lo vamos a redondear solamente a 2 decimales. Entonces, establecer el resultado a 2 decimales, ¿sí? Y entonces, simplemente este monthly payment.set scale, es decir, vamos a poner solamente 2 decimales y esto va a ser igual a rounding mode .half up, ¿sí? Sería esto así tal cual. Ahora, esto hay que volverlo a asignar porque este objeto, el big decimal, es inmutable, ¿sí? Entonces tenemos que volverlo a igualar aquí y simplemente lo vamos a retornar. Entonces con esto ya nosotros calculamos la cuota, ¿sí? Entonces mira que con este método, esta función, ya calcularíamos la cuota. Voy a borrar aquí este. Bueno, tú lo puedes dejar, yo lo voy a borrar, ¿sí? Porque igual ya lo tengo aquí arriba, ¿no? Entonces, mira que ya tenemos un método, ¿sí? Que nos calcula la cuota. Y yo aquí tengo los insumos, los atributos y los valores para calcular esa cuota. Entonces, pues vamos a calcularla. Vamos a poner aquí big decimal. Big decimal, vamos a poner aquí monthly payment, que sería pago mensual, ¿sí? Va a ser igual a this.calculate quota. Listo, entonces, en este método calculate quota, ¿qué tenemos que mandar? El amount, que sería el monto, lo tenemos aquí, monto, lo mandamos aquí. ¿Qué más? Necesitamos el rate, que sería la tasa mensual, aquí la tenemos, rate, y necesitamos también el plazo, que sería el term, aquí lo tenemos. Term, y por último necesitamos enviar el contexto. Míralo acá, el contexto matemático. Entonces, mat context y listo. Entonces, con esto yo aquí ya tendría la cuota mensual que va a pagar el cliente, pero yo también necesito la cuota mensual que va a pagar si tiene una cuenta de ahorros. Entonces, pues vamos a poner big decimal monthly, a ver, sería monthly payment with account, ¿sí? Vamos a llamar al mismo método this.calculate quota porque sería exactamente lo mismo, pero
cambia la tasa de interés, ¿sí? Mira que aquí tenemos la tasa de interés específica para cuando el cliente tiene una cuenta de ahorros. Entonces, amount, vamos a enviarle la tasa, esta de aquí, le vamos a enviar el term y le vamos a enviar el mat context, ¿sí? Y listo, mira que ya nosotros tenemos las cuotas calculadas, ¿sí? Entonces, pues simplemente vamos a armar nuestro objeto bank response para devolver la respuesta. Bank response. Aquí en este bank response vamos a poner bank response.set cuota. ¿Cuál va a ser la cuota? La cuota va a ser monthly payment, ¿sí? Después vamos a poner aquí bank response.set rate. ¿Cuál sería la tasa? Esta tasa que tenemos aquí, monthly rate, tasa mensual. Bank response.set term sería el term. Listo, aquí ya tenemos las condiciones normales, ¿sí? Si el cliente no tiene cuenta. Ahora, cuando sí tiene cuenta de ahorro, bank response.set cuota con una cuenta de ahorros. Entonces la vamos a poner aquí. ¿Cuál va a ser la cuota con la cuenta? Después, bank response.set term, que en este caso, ¿cuál sería la tasa que le vamos a cobrar con la cuenta de ahorros? Sería esta de aquí, monthly rate with account, ¿sí? Bueno, aquí sería set term with account. Bueno, aquí me marca un error porque aquí estoy seleccionando es el plazo, aquí sería rate, ¿sí? La tasa. Y por último, pues ya le pondríamos el bank response.set term with account. Y term. Listo. Por último, simplemente vamos a retornar nuestro bank response y listo. Con esto ya nosotros tenemos nuestra lógica de la función lambda completamente creada. Entonces, listo, ya con esto estaríamos listos para ir a desplegar en nuestra consola de AWS Lambda. Entonces vamos rápidamente a generar nuestro jar para poderlo subir a nuestro AWS. Entonces para esto vamos a nuestro pom.xml y aquí abajo de dependencias nosotros tenemos que poner el siguiente plugin, este de aquí. Mira, te lo voy a dejar para que tú lo puedas copiar. Igual recuerda que tienes el código en el repositorio. Y listo, con este plugin nosotros vamos a poder generar nuestro proyecto, ¿sí? En la fase del package vamos a aplicar este shade que prácticamente se asegura que todo nuestro proyecto compile con todas nuestras dependencias y quede todo compactado. Entonces vamos a recargar aquí y simplemente pues ya teniendo este plugin, ¿sí? Vamos a nuestra consola. Aquí en la consola vamos a ejecutar simplemente mbn client package, ¿sí? Y damos enter. Esto lo que va a hacer es que va a armar todo nuestro proyecto. Aquí nos dice build success, ¿sí? Y entonces pues aquí nosotros vamos a tener una carpeta llamada target. En esta carpeta llamada target vamos a tener el nombre de nuestro proyecto, snapshot.jar. Este jar es el que vamos a subir en AWS. Entonces vamos rápidamente a la consola de AWS. Bien, aquí estoy en mi consola de AWS. Pues ya esta sería la cuenta de un programador nace. Yo ya me creé una cuenta, ¿sí? En este caso pues listo, estoy aquí en la prueba gratuita. Y bien, entonces simplemente aquí en los servicios vamos a buscar Lambda, ¿sí? Aquí la tenemos. Entonces pues bien, aquí nos dice cómo funciona y todo. Vamos a crear una función Lambda, ¿sí? Entonces, crear desde cero, nombre de la función, le vamos a poner lambda bank, ¿sí? Listo. Aquí nos dice que la vamos a crear en Node 20, yo no quiero Node, yo quiero Java, en este caso 17, porque recuerda que yo estoy compilando es en Java 17, ¿sí? Aquí la tengo. Entonces, pues volvemos aquí, vamos a seleccionar ARM 64 o la arquitectura
que tú tengas en tu PC. Y listo, con esto ya le podríamos dar aquí en esta opción, ¿sí?, de crear la función. Él va a tomar unos cuantos segundos para crear la función lambda, ¿sí? Entonces aquí ya la tenemos, ¿sí? Nos dice que ya se ha creado correctamente. Entonces, aquí en donde dice código, nosotros vamos a subir el código fuente de nuestra función lambda, ¿sí? Entonces, yo la tengo aquí en este escritorio, en Java Lambda, carpeta target, y aquí la tenemos. Entonces, tomamos nuestra ruta y aquí en cargar desde un archivo zip o jar, damos aquí en cargar y pegamos aquí la ruta, damos enter y subimos no el que dice original, no, el que dice el nombre del proyecto con .jar, open, y le damos aquí en guardar. Entonces él va a subir el código, pero aún no lo podemos ejecutar porque tenemos que configurar aquí el tiempo de la ejecución, ¿sí? Entonces, ya subió el código. Aquí en donde dice configuración del tiempo de ejecución, damos aquí en editar, ¿sí? Y aquí pues tenemos que darle la dirección del controlador. Entonces, esto es muy sencillo. El método se llama handler request, eso está bien. Pero ¿en qué ruta lo va a encontrar? Volvemos a nuestro proyecto, ¿sí? Aquí en lambda bank, voy a minimizar esto. Vamos a tomar la dirección del paquete, ¿sí?, con lambda, y la vamos a pegar aquí, ¿sí? Punto, y después le vamos a pegar el nombre de la clase. Entonces, lambda bank, venimos aquí y lo pegamos aquí. Con lambda bank, ¿sí? Y vamos a llamar al método handler request, que sería handler request. Y listo, pues entonces con esto le damos en guardar. Y bien, vamos aquí en donde dice probar. Aquí nosotros tenemos que enviar un JSON, ¿sí? Aquí tenemos que poner el JSON. ¿Y qué es lo que nosotros vamos a recibir? El bank request, ¿sí? Entonces aquí tenemos el amount. Venimos aquí, lo ponemos el amount. ¿Qué es lo que va a recibir? Vamos a poner aquí, por ejemplo, 2 millones. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Va a prestar 2 millones. Después vamos a recibir el plazo. Lo va a pedir prestado a, por ejemplo, a 24 meses, ¿sí? Y después tenemos el rate, que sería la tasa. La vamos a prestar, por ejemplo, al 1.3, ¿sí? Vamos a ponerle aquí, por ejemplo, 1.3. Y bueno, pues ya con esto debería funcionar. Si le damos aquí arriba en probar, ¿sí? Bueno, aquí nos dio un error. Vamos a mirar por qué. Bueno, revisando el error, aquí nos dice que nos dice que el retorno del valor de com lambda bank request es nulo, ¿sí? O sea que por aquí tenemos un null pointer exception. Quiere decir que no estamos recibiendo la tasa. Entonces miramos aquí digamos el request, y me doy cuenta de que aquí no le cambié la llave. Aquí dice key3, aquí debería ser rate, ¿sí? En este caso pues ya debería funcionar así. Si le damos en probar, pues bueno, aquí ya nos dice los valores, ¿no? Aquí ya nos dice todo. Aquí tenemos lo que sería la cuota mensual, ¿sí? La tasa a la que se le cobraría. Esta tasa, si quieres, la vuelves a multiplicar por 100 para volverla a convertir en porcentaje a 24 meses. Y bueno, vamos a poner un valor un poquito más alto. Por ejemplo, vamos a prestar, no sé, 200 millones. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Lo vamos a prestar a 72 meses. Y la tasa a la que se la vamos a prestar, por ejemplo, sería el 2.4, por ejemplo. Si nosotros enviamos, bueno, pues aquí nos da la información correspondiente. Tenemos la cuota, la tasa. Nuevamente, me parece que esto deberíamos multiplicarlo por 100 nuevamente para, digamos, mostrar esto en porcentaje, ¿sí? Pero bueno, ya queda a tu decisión. Simplemente aquí en estas tasas, cuando lo vayamos a setear, ¿sí? En set rate, simplemente le ponemos aquí un multiply
y lo multiplicamos por 100 y ya, para que se setee con el porcentaje. Pero bueno, pues ya mira que está funcionando nuestra función lambda, ¿de acuerdo? Entonces, ya después de que hayamos probado y todo, yo te recomiendo que tomes la función, ¿sí? Volvemos aquí en funciones, la seleccionamos y en acciones eliminar, para que no nos vayan a cobrar absolutamente nada, sino que sigamos con la capa gratuita y listo. Entonces, bien, este ha sido el video de hoy. Creo que ha sido un video un poquito más complejo de lo habitual, pero bueno, la verdad espero que lo hayas disfrutado, que lo hayas podido desarrollar y que te hayas dado un panorama más o menos de cómo es un requerimiento de una aplicación empresarial, sí, de un requerimiento ya saliéndonos del típico hola mundo y del típico CRUD, sino que haciendo algo que las empresas te ponen a hacer, ¿sí? Entonces, pues, no siendo más, yo te veo en el próximo video, pero antes de irte, permíteme recordarte que un programador en Java nace programando en Java. Así que nos vemos en el siguiente video.